El timbre del Zoom resonó en la habitación silenciosa de Javier, rompiendo la monotonía de su rutina diaria. Al conectar la cámara, su corazón se detuvo, allí. En una de las ventanitas de la pantalla estaba Mateo. El mismo rostro que había perseguido sus sueños durante décadas. Ahora envejecido pero inconfundible. Javier sintió un vértigo que lo obligó a apagar el micrófono. Mientras el moderador de la reunión virtual sobre derechos laborales en España continuaba hablando. Ajeno al terremoto personal que acababa de desatarse. Javier. Un abogado de 45 años en Madrid. Había construido su vida sobre cimientos de negación y conformidad. Casado con Elena desde hacía 15 años. Padre de 2 hijos adolescentes. Su existencia parecía un modelo de estabilidad burguesa. Pero en 1995, cuando tenía 14 años, todo era diferente. En el pequeño pueblo de Toledo donde creció, Javier y Mateo, su vecino de la misma edad, habían descubierto juntos un amor prohibido. Mateo era el chico audaz, con ojos negros que brillaban como estrellas en las noches de verano, siempre desafiando las normas con su risa contagiosa. Javier, más reservado, con su cabello castaño y una timidez que lo hacía vulnerable, encontró en él un refugio de sus propias dudas. Aquella amistad inocente se transformó en algo más durante un campamento escolar. Bajo las estrellas, sus manos se rozaron. Y un beso torpe selló un secreto que los unió. Pero en la España de los 90, postfranquista pero aún conservadora, ser gay era un estigma. Las familias católicas tradicionales, como la de Javier, veían la homosexualidad como un pecado imperdonable. Mateo, hijo de un obrero viudo, enfrentaba presiones similares. Pero su espíritu rebelde lo impulsaba a soñar con una vida libre. La desaparición de Mateo ocurrió de golpe. Una noche, después de que Javier confesara su amor en una carta que nunca envió, Mateo no apareció en la escuela. Rumores circularon, que había huido a Barcelona, que su padre lo había enviado a un internado. O peor, que algo trágico había sucedido. Javier buscó respuestas. Pero el silencio de la familia de Mateo fue impenetrable. El dolor lo consumió, lloró en secreto, cuestionando su identidad mientras su padre, un militar retirado, le repetía que los hombres debían ser fuertes, sin debilidades. Ahora, en 2026, con la pandemia ya en el retrovisor pero las videollamadas aún como norma, Javier no podía creerlo. Mateo aparecía en la reunión como representante de una ONG en Sevilla, defendiendo derechos LGTB. Su voz, madura pero con el mismo acento andaluz, resonaba en los altavoces. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Lo reconocería Mateo? Sabría que era él. Javier Ruiz. ¿Ahora con un apellido de casado y una vida fingida? La reunión avanzó. Pero Javier no escuchaba. Su mente retrocedía a aquellos veranos en Toledo, a las escapadas al río donde se prometían eternidad. Mateo había sido su primer amor. El que lo hizo sentir vivo. Pero también el que lo dejó roto. Después de su desaparición, Javier se refugió en la heteronormatividad, estudios en la universidad. Noviazgo con Elena. Un matrimonio impulsado por la presión familiar. Su madre, devota católica, siempre insinuaba que necesitaba una familia normal para ser feliz. Al terminar la llamada, Javier no se desconectó de inmediato.
Mateo levantó la vista. Como si sintiera una presencia familiar. Sus ojos se encontraron a través de la pantalla. Javier. ¿Eres tú? Escribió Mateo en el chat privado. El mundo de Javier se tambaleó. Respondió con un sí tembloroso. Y acordaron hablar en privado esa noche. Esa conversación fue un torbellino. Mateo explicó su desaparición, su padre. Al descubrir una nota de amor de Javier. Lo golpeó y lo envió a vivir con parientes en Andalucía. Me obligaron a callar. A fingir que nada había pasado. Dijo Mateo. Su voz quebrada por el zoom. Javier confesó su matrimonio. Sus hijos. La vida que había construido sobre mentiras. Nunca te olvidé. Admitió Javier. Lágrimas rodando por sus mejillas. Pero la revelación trajo conflicto. Elena notó su distracción esa semana. ¿Qué te pasa? ¿Javi? ¿Estás distante? Le dijo mientras cenaban. Javier mintió. Pero el peso de la culpa lo aplastaba. Mateo. Soltero y activista. Lo presionaba, tenemos que vernos. Merecemos cerrar este capítulo. Javier accedió a un encuentro en Madrid. Pero el miedo lo atenazaba. ¿Qué pasaría si su familia lo descubría? Su padre. Ahora anciano. Aún predicaba contra la degeneración moral de la sociedad moderna. El día del encuentro. En un café discreto del centro. Javier llegó nervioso. Mateo estaba allí. Más guapo de lo que recordaba. Con arrugas que contaban historias de lucha. Se abrazaron. Un gesto que duró eternidades. Hablaron horas. Mateo relató sus años de terapia. Su salida del closet en los 2000. Su trabajo en la ONG. Javier compartió su represión interna. Como cada aniversario de boda le recordaba su traición a sí mismo. Pero la tensión creció cuando Mateo propuso, deja todo atrás. Podemos intentarlo de nuevo. Javier retrocedió. Tenía hijos. Una esposa que lo amaba. Una carrera respetable. No puedo destruir mi vida. Respondió. Mateo se enfadó, tu vida ya está destruida. Javier. Has vivido una mentira por miedo. La discusión escaló. Atrayendo miradas. Javier se fue. Dejando a Mateo con el corazón roto una vez más. De vuelta a casa. Javier enfrentó su primer conflicto familiar. Su hijo mayor. Pablo. De 16 años. Lo confrontó, papá. Vi un mensaje en tu teléfono. ¿Quién es Mateo? Javier palideció. Mintió de nuevo. Pero Pablo no creyó. Esa noche. Elena encontró la conversación en el historial. Explícame esto. Exigió. Su voz temblorosa. Javier confesó parte de la verdad, que Mateo era un viejo amigo. Pero Elena. Intuitiva. Presionó, es más que eso. ¿Verdad? La discusión duró horas. Llena de lágrimas y acusaciones. Me has mentido todos estos años. Gritó Elena. Javier se defendió, lo hice por nosotros. Por la familia. Pero en su interior. Sabía que era por cobardía. Al día siguiente. Mateo llamó. No puedo dejarlo así. Ven a Sevilla. Javier.
Dividido. Aceptó. El viaje fue una huida temporal. Pero el peso de sus decisiones lo seguía. ¿En el tren? Reflexionó sobre el precio de su silencio, años de depresión oculta. Un matrimonio basado en apariencias. Hijos que crecían en un hogar de fachadas. Llegando a Sevilla. Mateo lo recibió en la estación. Caminaron por las calles empedradas. Recordando viejos tiempos. Pero la realidad irrumpió. Mateo reveló que había estado en una relación abusiva por negarse a sí mismo al principio. Tuve que pelear por ser quien soy. Dijo. Javier envidió su coraje. Pero temía el costo de imitarlo. Esa noche. En un hotel modesto. Hablaron hasta el amanecer. No hubo intimidad física. Solo palabras crudas. Javier admitió su amor persistente. Pero también su lealtad familiar. Mateo. Herido. Lo acusó de egoísmo, eliges el confort sobre la verdad. Javier replicó, eliges la libertad sobre la responsabilidad. La tensión los separó de nuevo. Pero esta vez con una promesa de reflexionar. De regreso en Madrid. Javier enfrentó el caos. Elena había hablado con su madre. Quien lo llamó furiosa, esto es una vergüenza para la familia. Arregla tu vida o te desheredamos. Pablo. Confundido. Le preguntó sobre su identidad. Javier. Por primera vez. Habló honestamente con su hijo, fui cobarde. Hijo. Amé a un hombre y lo negué. El conflicto interno de Javier se intensificaba. ¿Valía la pena destruir todo por un amor del pasado? Mateo enviaba mensajes. Urgiéndolo a decidir. Javier. En terapia secreta. Exploraba su bisexualidad reprimida. Pero cada paso lo acercaba a una encrucijada moral, traicionar a su familia o a sí mismo. La crisis familiar estalló como una tormenta. Elena. Después de días de silencio gélido. Confrontó a Javier en la cocina. Mientras los niños dormían. Quiero el divorcio si no me dices toda la verdad. Declaró. Sus ojos rojos por el llanto. Javier. ¿Exhausto? Se sentó y confesó todo, el amor adolescente. La desaparición. El reencuentro. Elena escuchó. Atónita. Luego explotó, me usaste como tapadera. ¿Cómo pudiste? Javier negó. Pero sabía que había verdad en sus palabras. Había elegido el camino fácil. Casándose por presión social. No por pasión pura. Los hijos se enteraron pronto. Pablo. El mayor. Reaccionó con ira, papá. ¿Eres gay? ¿Por qué nos mentiste? La hija menor. Ana de 13 años. Lloró confundida. Javier intentó explicar, no es tan simple. Amo a vuestra madre. Pero parte de mí siempre ha estado con Mateo. La familia se fracturó, Elena se mudó temporalmente con sus padres. Llevándose a Ana. Pablo se quedó con Javier. Pero la tensión era palpable. Mientras. Mateo lidiaba con sus propios demonios en Sevilla. Como activista. Había ayudado a muchos a salir del closet. Pero revivir su pasado lo desestabilizaba. Recordaba el golpe de su padre en 1995. Las noches en el internado donde lo obligaron a curarse con terapias conversionales ilegales ya entonces. Salí adelante por rabia. Le dijo a un amigo.
Pero Javier lo hacía dudar, ¿valía la pena revivir un amor que le costó tanto? Javier. Solo en casa. Recibió una llamada de su padre. Hijo. Tu madre me contó. Esto no puede ser. En mi época. Los hombres resolvían sus debilidades en silencio. Javier. Furioso. Replicó, papá. Eso es lo que me destruyó. Vivir en silencio me ha matado por dentro. Cortó la llamada. Pero el daño estaba hecho. Su carrera también peligraba, rumores en el bufete sobre su crisis personal lo marginaban. Decidió ver a Mateo de nuevo. Esta vez en Neutral, Barcelona. El viaje fue tenso, Javier reflexionaba sobre las elecciones morales. ¿Era correcto perseguir la felicidad personal a costa de otros? En la ciudad condal. Se encontraron en la Sagrada Familia. Símbolo de obras inconclusas. Mateo llegó con noticias, mi ONG está luchando contra discriminación familiar. Tu historia podría ayudar a otros. Javier se ofendió, no soy un caso de estudio. Soy un hombre roto. La discusión escaló en un restaurante. Mateo presionó, admite que me amas aún. ¿Deja a Elena? Javier contraatacó, tú huiste en 1995. Me dejaste solo. Ahora quieres que yo destruya mi familia. Mateo reveló más, no huí. Mi padre me amenazó con denunciarte si no me iba. Lo hice por protegerte. Javier quedó en shock. El sacrificio de Mateo cambiaba todo, había sido un acto de amor. No abandono. Pero la revelación trajo traición. Javier sintió rabia por los años perdidos. Podrías haber vuelto. Gritó. Mateo lloró, tenía miedo. España cambiaba. Pero no lo suficiente. Salieron del restaurante. Caminando por las Ramblas. Donde turistas ajenos contrastaban con su drama. De vuelta en Madrid. Javier enfrentó a Elena. Necesito tiempo. Le dijo. Pero Elena había investigado, encontró correos viejos de Javier a Mateo. Esto no es nuevo. Siempre has estado dividido. Propuso terapia de pareja. Pero Javier dudaba. Su conflicto interno era un torbellino, lealtad vs. Autenticidad. Pablo. Meanwhile. Exploraba su propia identidad. Influido por el drama paterno. Confió a Javier, papá. Creo que me gustan los chicos. Javier. Conmovido. Lo abrazó, sé valiente. Hijo. No cometas mis errores. Pero esto complicaba todo, si dejaba a Elena. ¿Afectaría a Pablo? Mateo. En Sevilla. Enfrentaba backlash en su trabajo. Un colega conservador descubrió su conexión con Javier. Un abogado casado. Y lo acusó de hipocresía. Predicas libertad pero rompes familias. Le dijo. Mateo defendió, la represión rompe más. Pero dudaba, ¿estabas siendo egoísta al perseguir a Javier? Un encuentro secreto en Toledo. El pueblo natal. Fue el punto de inflexión. Javier y Mateo regresaron al río de su juventud. Recordaron besos robados. Promesas rotas. Podríamos intentarlo. Sugirió Mateo. Javier. Tentado. Besó su mano, un gesto casto pero cargado. Pero un vecino los vio.
Y el rumor llegó a la familia de Javier. La confrontación familiar fue brutal. Su madre organizó una intervención, padre. Elena. Incluso un sacerdote. Esto es pecado. Javier. Arrepiéntete. Urgió el cura. Javier explotó, el pecado es obligarme a mentir. Elena. Herida. Dijo, elige, nosotros o él. Javier. Llorando. Respondió, no puedo elegir. Amo a ambos mundos. Mateo. Al enterarse. Se sintió traicionado. Siempre eliges el miedo. Le escribió. Javier replicó, eliges la confrontación sin medir daños. La brecha se amplió. En terapia. Javier exploró matices, bisexualidad. Poliamor. Pero la sociedad española. Pese a avances como el matrimonio gay en 2005. Aún juzgaba. Un amigo le aconsejó, la verdad libera. Pero duele. La tensión culminó en una llamada, Mateo anunció que se mudaba a Madrid por trabajo. Dame una oportunidad. Suplicó. Javier. Presionado. Accedió a una cena. Pero Elena descubrió el plan y lo siguió. ¿En el restaurante? Elena irrumpió, basta de mentiras. La escena fue caótica, gritos. Lágrimas. Clientes mirando. Mateo defendió, Elena. Lo siento. Pero Javier me ama. Elena replicó, lo ama. Pero me eligió a mí por años. Javier. En medio. Colapsó emocionalmente, lo siento todo. La noche terminó con Elena yendo a casa de sus padres. Mateo solo en un hotel. Javier en un bar ahogando culpas. El precio era alto, familia dividida. Reputación manchada. Corazón fragmentado. Los días siguientes fueron un infierno de decisiones. Javier. Suspendido del trabajo por estrés. Se refugió en un apartamento alquilado. Pablo lo visitaba. Ofreciendo apoyo, papá. Sé auténtico. Yo lo soy. Ana. Influida por Elena. Lo evitaba. La culpa lo consumía, había dañado a sus hijos por su indecisión. Mateo. En Madrid ahora. Presionaba por claridad. No puedo ser el secreto. Dijo en una reunión en el Retiro. Javier confesó, tengo miedo de perderlo todo. Mateo. Paciente pero firme. Relató su viaje, terapias. Activismo. Una relación fallida con un hombre que lo traicionó. Aprendí que el amor verdadero requiere sacrificio. Afirmó. Pero la sociedad intervenía. Un artículo en un tabloide local expuso el drama, abogado madrileño en triángulo amoroso gay. Rumores de anónimos, quizás el vecino de Toledo, lo pintaban como infiel. Javier recibió amenazas homofóbicas en redes. Recordando los 90. Su padre lo desheredó formalmente, no eres mi hijo. Elena. En terapia propia. Reflexionaba. Amaba a Javier. Pero se sentía traicionada. Construimos una vida juntos. Le dijo a una amiga. Decidió confrontar a Mateo directamente. En un café. Se encontraron, tú lo alejaste. Acusó Elena. Mateo respondió, la sociedad lo alejó de mí primero.
La charla fue tensa pero reveladora. Elena vio el dolor de Mateo. Similar al suyo. Javier. Al saberlo. Se enfureció, no teníais derecho. Pero esto lo forzó a actuar. Propuso una reunión tripartita. En un parque neutral. Los tres hablaron. Elena expresó daño, me robaste años. Mateo, yo perdí más, fui exiliado. Javier, fui cobarde con ambos. No hubo resolución. Solo más lágrimas. El conflicto moral se profundizaba. Javier cuestionaba, ¿es ético perseguir amor pasado si hiere presentes? En una sesión de terapia. El psicólogo dijo, la autenticidad no justifica egoísmo. Javier decidió pausar con Mateo para reparar su familia. Pero Mateo no aceptó. Esto es traición. Gritó en una llamada. Reveló un secreto, en 1995. Antes de irse. Dejó una carta para Javier que su padre interceptó. Te pedía que huyéramos juntos. Javier. Atónito. Sintió rabia renovada hacia su familia. Confrontó a su madre, ¿sabías de la carta? ¿Verdad? Ella admitió, lo hice por tu bien. ¿Eras joven? Javier cortó lazos, me robasteis la vida. Empoderado. Javier le dijo a Elena, necesito espacio para ser yo. Elena. Resignada. Accedió al divorcio amigable. Los hijos. Adaptándose. Apoyaron, Pablo salió del closet públicamente. Inspirado. Mateo. Herido por la pausa. Se enfocó en trabajo. Pero un evento de la ONG lo reunió con Javier, una charla sobre represión familiar. Javier asistió. Y al final. Se reconciliaron parcialmente. Dame tiempo. Pidió Javier. La tensión social escaló cuando el exjefe de Javier lo despidió por escándalo. Desempleado. Javier se unió a la ONG de Mateo. Canalizando su dolor en activismo. Juntos. Sin romance aún. Luchaban contra prejuicios. Pero la traición final vino de Pablo, en una fiesta. Besó a un chico. Y un familiar conservador lo grabó. Enviándolo a Elena. Ella. Protectora. Culpó a Javier, tu influencia lo corrompe. Javier defendió, es su verdad. El clímax llegó en una cena familiar forzada. El padre de Javier irrumpió, esto acaba aquí. Renuncia a esa vida pecaminosa. Javier. Firme, no. Soy quien soy. El padre se fue. Desheredando a Pablo también. Mateo. Apoyando. Propuso, vivamos juntos. Pero despacio. Javier aceptó. Pero el costo era inmenso, custodia compartida tensa. Amigos perdidos. Aislamiento social. En una noche de reflexión. Javier escribió una carta a sus hijos, el amor no es fácil. Pagué por mis elecciones. Ana respondió, te quiero. Papá. Pero duele. La transición fue ardua. Javier y Mateo se mudaron juntos a un piso modesto en Malasaña. Barrio LGTB friendly de Madrid. Al principio. Era eufórico, besos libres. Conversaciones profundas. Pero la realidad mordía. Elena demandaba más custodia. Alegando influencia inestable. En corte.
Javier defendió su paternidad. Sergei no me hace mal padre. Ganó. Pero el proceso lo agotó. Socialmente. Enfrentaban prejuicios. En una cena con amigos de Mateo, uno comentó, romper una familia por un capricho. Javier replicó, no fue capricho, fue supervivencia. Mateo lo respaldó. Pero internamente dudaba, ¿había forzado demasiado? El conflicto interno de Javier persistía. Sueños de 1995 lo atormentaban, la desaparición. El dolor. En terapia. Exploraba culpa, destruí vidas por autenticidad. El terapeuta, la represión destruye más. Pablo prosperaba. En una relación abierta. Pero Ana luchaba, papá. Echo de menos nuestra familia. Javier lloraba, yo también. Pero no podía mentir más. Mateo enfrentaba su trauma, flashbacks de abusos paternales. Tu reencuentro me salvó y destruyó. Admitió a Javier. Juntos. Asistían a grupos de apoyo. Fortaleciendo su vínculo. Un giro, el padre de Javier. Enfermo. Llamó. Hijo. Me equivoqué. El miedo me cegó. Javier visitó. Perdonando parcialmente. Pagamos todos. Dijo. Elena encontró nuevo amor. Un hombre comprensivo. En una reunión coparental. Dijo, te perdono. Javier. Mereces felicidad. La paz tentativa llegó. Pero la sociedad recordaba. Un documental sobre su historia. Anónimo. Se viralizó. Javier y Mateo lo usaron para abogar, charlas en escuelas. Contra homofobia. El clímax final, en un orgullo en Madrid. Javier propuso a Mateo, casémonos. Por nosotros. Mateo aceptó. Pero con dudas, el precio fue alto. Años después. Casados. Con hijos visitando. Reflexionaban. Javier había perdido herencia. Amigos, ganado libertad. Mateo. Estabilidad emocional. La historia culmina en una cena familiar unida, Elena. Su pareja. Pablo con novio. Anne. Armonía frágil. ¿Pero real? ¿Fue correcto que Javier priorizara su autenticidad sobre la estabilidad familiar? ¿O debió sacrificar su amor por el bien de sus hijos?